Ya puse para iniciar la grabación. Entonces, como les decía, ¿sí? Cuando hacemos el splicing, ¿sí? Todos los exones, por ejemplo, el splicing normal, acá está el dibujo, ¿no? Cuando hacíamos el splicing, entre comillas, normal, todos los exones, ¿sí? Quedan en el ARN mensajero maduro, ¿sí? Y se produce una proteína a partir de ese ARN mensajero maduro que tiene todos los exones. ¿Queda claro? En cambio, en el splicing alternativo, ¿qué ocurre? Algunos exones no son obligatorios. ¿Queda claro? En realidad, los únicos exones obligatorios, ¿cuáles van a ser? El primer exón, ¿sí? En el splicing alternativo, los exones obligatorios, el primero y el último. ¿Por qué el primero? Porque el primer exón es el que tiene el AUG y el último exón es el que tiene el stop. ¿Queda claro? Después los demás exones no son obligatorios. ¿Queda claro? Son exones que pueden, como en este caso, ven, ser eliminados. Entonces, en este splicing alternativo, ¿sí? Queda el exón 1 y el exón 3. Entonces, obviamente acá, ¿sí? Como les mostraba antes, ¿sí? En el exón 1 está el AUG, el codón de iniciación, que lo necesitamos, y en el último exón está el UAA, por ejemplo, el codón stop. Entonces este ARN mensajero, habíamos dicho que era un ARN mensajero monocistrónico, ¿está bien? Y en el splicing alternativo es exactamente lo mismo. En el exón 1 tenemos el AUG y en el exón 3 tenemos el UAA, que son los únicos dos exones obligatorios, ¿no es cierto? Entre comillas. Los demás pueden ser eliminados, los demás exones. ¿Queda claro? Entonces, en este ejemplo, es eliminado, bueno, el único exón, digamos, que queda en el medio, el exón 2. Bueno, les decía, entonces cuando se hace la traducción, obtenemos esta proteína, ¿no es cierto? Que es una proteína transmembrana. Entonces tenemos tres dominios, ¿sí? El dominio extracelular, ¿sí? Que por ejemplo es el que une la hormona, es el que va a unir las hormonas, ¿sí? El dominio transmembrana, ¿queda claro? Y el dominio citosólico, que puede tener, por ejemplo, actividad catalítica. Dominio citosólico, que puede tener una actividad enzimática, como les digo, o puede tener una actividad regulatoria, ¿sí? Depende del tipo de receptor, ¿está bien? El dominio citosólico, pongamos nada más. ¿Sí? Entonces hay tres dominios. El primer dominio, segundo dominio y el tercer dominio citosólico. Entonces resulta ser acá que cada exón, el exón 1, codifica para el dominio ¿qué? Extracelular. El exón 2 codifica para el segundo dominio, transmembrana. Y el exón 3 codifica para el tercer dominio. ¿Queda claro? Entonces fíjense, cada exón codifica para un dominio. Tres dominios, tres exones. Entonces esa es una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada exón codifica para un dominio. Codifica un dominio. ¿Queda claro? Cada exón codifica un dominio proteico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá en este ejemplo? ¿Qué dominio perdimos cuando hicimos el splicing alternativo? Perdimos el dominio número 2. ¿Queda claro? Entonces, cuando hacemos, ¿sí?, la traducción, perdimos el dominio transmembrana. ¿Sí o no? Entonces, cuando hacemos la traducción, tenemos solamente ¿qué? El exón 1 y el exón 2. Entonces, de acá, ¿qué va a salir? Va a salir una proteína diferente. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta proteína?
Esta proteína va a ser una proteína que tiene el dominio para unir la hormona, ¿sí? Y el dominio citosólico, pero no tiene la región transmembrana. Entonces, esta es una proteína transmembrana, proteína de membrana, ¿sí? Es una proteína de membrana. En cambio, esta es una proteína soluble. ¿Queda claro? Y van a tener, obviamente, esta proteína también une la hormona, pero la puede unir ¿dónde? Por ejemplo, en la sangre, o la puede unir en el citosol. ¿Queda claro? Es una proteína, ¿sí? Soluble. Puede estar ¿dónde? Puede estar en el medio extracelular, por ejemplo, en la sangre, o en el medio intersticial, o puede estar en el citosol. ¿Queda claro? No es una proteína que vamos a encontrar en la membrana, como esta. ¿Por qué? Porque no tiene dominio transmembrana. Entonces, fíjense, ¿qué me permitió hacer el splicing alternativo? En el splicing alternativo tengo ¿qué? Tengo un gen. ¿Sí? Tengo un gen. Un gen. ¿Sí? Entonces ese gen hago transcripción. Y obtengo ¿qué? Un pre-ARN mensajero o ARN mensajero inmaduro. ¿Está bien? Y de ahí, gracias al splicing alternativo, puedo obtener ¿qué? Diferentes ARN mensajeros. ¿Queda claro? ¿Sí? Algunos más largos, otros más cortos, otros un poco más largos, otros más cortitos. ¿Sí? Entonces me quedan ¿qué? Diferentes, distintos ARN mensajeros, ¿sí? Maduros. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es la combinación de exones. Distinta combinación de exones. ¿Cuál es el único que siempre tiene que estar? El primero y el último. Entonces yo puedo tener una proteína, y de acá ¿qué van a salir? Diferentes proteínas. ¿Sí? ¿Van a salir qué? Distintas proteínas. ¿Sí? Proteínas que tienen, por ejemplo, distintos dominios. ¿Sí? Proteínas con diferentes regiones, por ejemplo. ¿Está bien? A ver, hagamos algo diferente. ¿Sí? Por ejemplo, esta proteína, fíjense, tiene 5 dominios. Esta proteína de acá tiene 3 dominios. ¿Sí? Esta proteína de acá tiene, ¿sí? Un dominio más. Y esta de acá, ¿ven? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que este gen tenía, ¿sí? ¿Cómo era este gen? Exón 1, intrón 1, exón 2, intrón 2, exón 3, intrón 3, exón 4, ¿sí? Intrón 4, exón 5. Entonces, ¿cuáles son los exones obligatorios? El 1 y el 5, esos tienen que estar siempre. ¿Y cuáles son los que se pueden ir? Este se puede ir, este puede irse y este puede irse. ¿Queda claro? Pueden estar los 5 exones, o puede estar el primero y el segundo. O puede estar el primero, el segundo y el último. O puede estar el primero, el segundo, el tercero y el último. O puede estar el primero, el tercero, el último y el 4, quiero decir, y el 5. Puede estar este y este. ¿Entienden? Todas las combinaciones que quieran. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero siempre, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que estar, como yo les decía, el exón 1, por ejemplo, en este caso está el exón 1. Supongamos que está el exón 2, el exón 3, ¿sí? Los 3, el exón 1, 2, 3, 4, sí, acá están todos, el 4 y el exón 5. Acá están los 5 exones. ¿Está? Acá supongamos que está el exón 1, el exón 2 y el exón 5.
acá está, ¿ven? Siempre tienen que estar los obligatorios. ¿Sí? Y acá está, fíjense, pongamos que yo, el exón 1, el exón 3, ¿sí? El exón 4 y el exón 5. ¿Está claro? Y acá está el exón 1 y el exón 5. ¿Sí? Habría más combinaciones, yo les estoy haciendo algunas nada más. ¿Queda claro? Entonces, ¿el resultado cuál es? El resultado es que yo tengo un gen, ¿sí? Y tengo ¿qué? En este ejemplo, 4 proteínas. En realidad puedo tener más, ¿sí? Pero fíjense, supongamos que estos son los splicing que se hacen. ¿Y esto gracias a qué? Gracias al splicing alternativo. Cada ARN mensajero es monocistrónico, ¿sí? Y se obtiene, se hace oeste, 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 oeste. ¿Queda claro? Hay un solo ARN mensajero, pre-ARN mensajero. Y hay un solo ¿qué? Hay un solo ARN mensajero maduro. ¿Queda claro? Hay un solo ARN mensajero maduro. Pero puede ser este o este. Y entonces puedo obtener ¿qué? 4 proteínas diferentes. ¿Ven? Un gen, 4 proteínas. ¿Sí? Obviamente en distintos procesamientos. ¿Se entendió esto? Pero esto es increíble, porque quiere decir, por ejemplo, un gusano que se usa mucho, que es un gusano que hay que verlo con lupa porque es milimétrico, ¿sí? El Cenorhabditis, es un gusanito muy chiquitito. ¿Y cuánto tiene? Bueno, tiene aproximadamente 20.000 genes, pongamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces produce 20.000 proteínas. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia con nosotros? La diferencia con nosotros es que nosotros tenemos también aproximadamente 20.000 genes. O nosotros, o digo, un chimpancé o un perro. Tiene que ser, supongamos, un cordado, ¿sí? Un animal que tiene columna vertebral. Bueno, un vertebrado, por ejemplo, ¿sí? ¿Queda claro? Tenemos 20.000 genes, pero ¿cuántas proteínas podemos hacer gracias a esto? ¿Cientos de miles? ¿Millones? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, resulta ser que en los animales más simples, ¿sí? El splicing se hace en general de una sola forma. En cambio, en los animales más complejos, el splicing puede hacerse de muchas formas. Entonces eso me da una cantidad de proteínas, ¿sí? Muchísimo más grande que en los animales más simples. Y eso obviamente aumenta muchísimo ¿qué? La complejidad. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Dudas? Mis silenciosos alumnos. ¿Sí? No sé si están hablando, se escucha. Ahí los tendría que escuchar. Muy bien. Estamos, por ejemplo, para que se den una idea, inclusive en animales pequeños, y por ejemplo en la mosca drosófila, se descubrió un gen que puede hacer, tiene miles y miles de variantes para hacer splicing. ¿Queda claro? Entonces, lo más normal en un gen de eucariontes es que haya muchos tipos de splicing. ¿Queda claro? Es el splicing alternativo esto. Esto obviamente no lo hablamos, pero ven las zonas para regular el splicing. Hay zonas más fuertes, digamos, zonas regulatorias más fuertes, más débiles, zonas que están dentro de los intrones, ¿no? Estas secuencias regulatorias. Recuerden, los intrones antes se los llamaba, ¿cómo se los llamaba antes a los intrones? ¿Sí? ADN basura, porque se creía que no servían para nada. Como no codificaban para la proteína, ¿sí? ¿Queda claro? Antes.
¿Sí? ¿Queda claro? Antes se lo llamaba ADN basura, porque no codificaban la proteína. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, resulta ser que los intrones, ahora, ¿cómo cambió eso? Los intrones ahora son, ¿qué? Regiones reguladoras. Poseen regiones reguladoras, por ejemplo, de la transcripción. Por ejemplo, ¿de qué? Por ejemplo, del splicing. ¿Y es importante regular el splicing? Sí, está relacionado con todo. Desde cáncer hasta la posibilidad de, digamos, curar enfermedades, manipulando, ¿qué? Manipulando la regulación de la transcripción, del splicing. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Escucharon hablar del medicamento del Spinraza? ¿Ese? Creo que se escribe así. Este es el nombre comercial. ¿Leyeron algo de esto? Que en estos días hubo bastantes noticias en el diario. Pero los intrones no se sacaban cuando habíamos la duplicación. ¿Qué quiere decir eso, Sabrina? Los intrones sí se sacan. Siempre se sacan los intrones. Siempre sacas los intrones. ¿Queda claro? ¿Sí? Acá lo que estamos hablando es que sacás los intrones, pero también sacás exones en el splicing. Fíjate, acá en el dibujito. Acá, en el splicing normal, sacás los intrones. En el splicing alternativo, sacás los intrones, pero también sacás exones. Son estos exones que no son obligatorios. ¿Sí, Sabrina? ¿Se entendió ahora? Los intrones siempre los sacás. Los intrones, vamos a simplificarlo porque también hay excepciones, ¿sí? Hay cosas que pueden cambiar ahí, ¿sí? Los intrones siempre los sacás. ¿Queda claro? No codifican para la síntesis de proteína, entonces los sacás. El splicing alternativo lo que hace es que también puede eliminar, ¿qué? Exones. Entonces tenés diferentes tipos de ¿qué? Fíjate acá el dibujo. Tenés un pre-ARN mensajero, un ARN mensajero inmaduro, y cuando haces el splicing alternativo, el ARN mensajero maduro te puede quedar con distintas combinaciones de exones. Por lo tanto, se producen distintas combinaciones de proteínas. Como acá, yo te dibujé también, en el splicing, entre comillas, normal, tenías todos los exones, te sale una proteína transmembrana, porque cada exón codifica un dominio. En cambio acá en el splicing alternativo, como perdías el segundo exón, perdías también ¿qué? Perdías este dominio. Dominio número 2. ¿Sí? Codificado por el exón 2. Por eso, como este exón no está en el splicing alternativo, no lo tenés en la proteína definitiva. Entonces producís, ¿sí?, distintas proteínas en el splicing y en el splicing alternativo. ¿Estamos? ¿Entendió? Bueno, les estaba preguntando si escucharon nombrar ese medicamento. ¿Leyeron algo? ¿Ustedes leen los diarios? O al menos en internet. ¿Sí? ¿Leen? Bueno, entonces si pueden, para la próxima clase o para mañana, busquen noticias de esto, ¿sí? Del Spinraza. A ver, pongamos un... ¿sí? Ustedes buscan, tienen que hacer Spinraza. ¿Ya? Y lean. Acá lean Spinraza. Aprobado en Argentina. Para que le llame la atención. ¿Cuánto sale una dosis de esto? ¿Saben? ¿Para qué sirve? Bueno, tienen que estar, a ver, búsquenlo para mañana, entonces lo charlamos. Y así hablamos de qué relación tiene con el splicing. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces ahí van a ver que todo esto, ¿sí?, puede permitirles tener una mejor calidad de vida a chiquitos, ¿sí?, que tienen una enfermedad que produce la muerte de motoneuronas y por lo tanto es
pueden morir por asfixia, o sea, no pueden mover los brazos ni las piernas, ¿sí? No, la hidrocefalia es cuando tenés un exceso de líquido cefalorraquídeo. El cerebro al descubierto es la anencefalia, o sea, no es que tenés el cerebro descubierto. Bueno, hay varias enfermedades que te pueden dar, que no se forma bien, digamos, el cráneo, pero la anencefalia es anencefalia. Cuando no se forma bien el tubo neural. Bueno, busquen lo que pueden para el Spinraza. ¿Sí? Por lo menos saber que es un medicamento que una dosis sale $100.000 y, ¿sí? ¿Queda claro? Una familia puede pagar $100.000. Tiene que aplicarse cada 3 meses, supongamos, ¿sí? ¿Qué les parece? Tener un hijo re caro. No lo pasemos a pesos porque... Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Por eso está lleno de solicitudes, por ejemplo, en change.org, donde salen las solicitudes, para que, bueno, finalmente hay una ley donde el gobierno, digamos, tiene que eh, cubrir, las obras sociales también deberían cubrir este medicamento. Un chiquito cada 10.000 nace con esta enfermedad. Pero bueno, léanlo para mañana, así lo charlamos y lo tratamos de relacionar con esto. Entonces ahí de esa forma ven que la investigación básica sirve, después puede aplicarse a la curación de enfermedades. Muy bien, dejemos esto acá. Veamos otra forma de regulación. Entonces, ¿se entiende? Esto es importantísimo lo de splicing alternativo porque aceleró muchísimo la evolución de los organismos, de los animales. ¿Por qué? Porque le permite a los seres vivos, ¿sí? Mezclar, ¿sí? Exones. ¿Queda claro? ¿Sí? Cuando los genes evolucionan, los genes pueden evolucionar, cambiar, ¿sí? Pueden ocurrir mutaciones, no solamente en los exones, sino que también pueden ocurrir mutaciones en los intrones. Antes se pensaba que las mutaciones en los intrones no importaban, pero fíjense, hoy aprendieron que los intrones tienen zonas regulatorias que modifican el splicing. Entonces resulta ser que las mutaciones en los intrones, si bien no afectan directamente a la proteína, me parece que sale más caro. Puede ser que haya bajado de precio. Pero me parece que sale mucho más caro. Entonces, las mutaciones en los intrones afectan secuencias reguladoras. O sea, y como les digo, un gen a lo largo de la evolución puede hacer lo que se llama la mezcla de exones. ¿Sí? Se pueden duplicar exones, se pueden perder exones. ¿Queda claro? Algo que antes no podía ocurrir. Bueno, entonces, como les digo, eso es un tema muy interesante. Lean, si encuentran algo, leanlo. 2020, $27.000, pero ¿qué? Una aplicación. Se hacen 4 aplicaciones al año. Entonces sí, estamos ahí en los $100.000. Muy bien. Muy bien, Agustín, muy buena la información. $27.000 la aplicación. Sí, porque se hace una inyección intratecal, o sea, se inyecta directamente ¿eh? Eh, en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, sigamos. Si no nos distraemos. Léanlo, pues, si puedan mañana, porque esas son cosas que ustedes también, con futuros médicos o agentes de salud, también van a estar involucrados, ¿no? Con lo caro que son los tratamientos nuevos para las enfermedades. Como son tratamientos de muy alta tecnología y los laboratorios involucrados, obviamente, para investigar todo esto, tuvieron que pagarles a decenas y decenas de investigadores y de técnicos, ¿sí? Y esto lleva décadas, ¿queda claro? Entonces, si bien es una enfermedad rara, las familias que tienen la desgracia de tener los chiquitos con esta enfermedad, obviamente van a tratar de que sobrevivan sus hijos, ¿sí?
Bueno, y esta es la única forma en que pueden tener mayor calidad de vida. Muy bien, entonces vamos a ver otra forma de regulación, ¿sí? Seguimos con los eucariontes, ¿sí? Entonces, ¿qué sabíamos de los eucariontes? De los eucariontes, ¿sí? Sabíamos, ¿se acuerdan? Que yo les repito cosas que ustedes tienen que saber, pero para que vayan repasando. En los eucariontes tenemos la RN pol 1, la RN pol 2, ¿se acuerdan? Y la ARN pol 3, diferentes tipos de ARN polimerasas. ¿Estamos? La ARN pol 1, ustedes después buscan los detalles, ¿no? Hacía la síntesis de qué? Síntesis de ARNs de transcripción, la ARN pol 2, me equivoqué ahí, ¿no? ¿Sí? La ARN pol 1 hace los ARN ribosomales. La ARN pol 2 hace los ARN mensajeros y la ARN pol 3 hace los ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, se hacen la síntesis de los distintos tipos de ARN. Entonces, en cambio, en los procariontes, este cuadrito lo tienen también en cambio, los procariontes tenían que una sola ARN polimerasa con diferentes subunidades, ¿sí? Y que tenía unida una subunidad que se llamaba sigma. ¿Se acuerdan? Esta era la ARN pol y esta era la subunidad sigma. ¿Qué hacía la subunidad sigma? La sigma reconoce los promotores. ¿Y está siempre armada así? No, la ARN polimerasa y la subunidad sigma se unen para formar ¿qué? Una ARN polimerasa que es capaz de unirse a los sitios promotores. ¿Queda claro? Muy bien, ahora eso igual lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, aparte de la subunidad sigma, hay otras subunidades capaces, ¿sí? De unirse a los promotores, pero nosotros no lo vemos. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero quiero decirles que, aparte de la subunidad sigma, hay otras subunidades que también llevan letra griega, que reconocen diferentes tipos de promotores en los procariontes. ¿Queda claro? Bueno, eso lo aclaré. A ustedes no se lo toman, así que no lo tienen que saber. Pero yo les digo que aparte de la subunidad sigma hay otras subunidades capaces de reconocer los promotores. ¿Qué más tenían que saber? Tenían que saber de los factores de transcripción. Los factores de transcripción, ¿cuáles son? Factores de transcripción basales, o también llamados factores de transcripción generales. ¿Está bien? Factores de transcripción basales o generales. ¿Sí? Estos son los primeros en unirse al promotor. ¿Estamos? Y los factores de transcripción específicos, ¿sí? Que pueden ser positivos o negativos, ¿qué quiere decir que si eran positivos? Si positivos, entonces aumentan la transcripción. Si son negativos, entonces disminuyen la transcripción. ¿Queda claro? Los factores de transcripción específicos se unen a secuencias reguladoras. ¿Queda claro? Los factores de transcripción específicos, ya sean positivos o negativos, se unen a secuencias reguladoras. ¿Está bien? Esas secuencias reguladoras son de dos tipos. ¿Sí? Lo escribo acá. Son los potenciadores en inglés se le dice enhancers, o silenciadores. ¿Queda claro? Potenciadores o silenciadores. Estas secuencias reguladoras, ¿sí? Secuencias reguladoras, potenciadores o silenciadores. Ahora lo vemos eso, ¿de acuerdo? ¿Hay factores de transcripción en procariontes? Vamos a decir que no, para simplificar. ¿Queda claro? En realidad sí hay
secuencias o proteínas reguladoras. Vimos el represor, por ejemplo, ¿sí? Yo les dije, aparte de las unidades sigma, hay otras. ¿Queda claro? ¿Sí? Hay otras secuencias. ¿Queda claro? Hay otros factores que regulan la transcripción, pero nosotros no lo vemos. Entonces, para simplificarlo, ¿sí? Para simplificarlo, vamos a decir que no hay factores de transcripción. ¿Queda claro? Pero como para simplificarles estamos mintiendo un poquito, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? Y lo último que les cuenta ahí en el apunte es cómo son los promotores. Cómo es el promotor eucarionte y cómo es el promotor procarionte. ¿Queda claro? Sí, ustedes los únicos tipos de promotores que tienen que saber, recuerden cuáles son. Nosotros teníamos el gen estructural y la región reguladora que era el promotor. ¿Está bien? El promotor es donde se unen ¿quiénes? Los factores de transcripción. Acá se van a unir los factores de transcripción basales. Recuerden eso. Que hay varios. Factor de transcripción basal 2, A, B, C, D, bueno, 3, bueno, hay un montón, ¿de acuerdo? Son muchos, ¿sí? Son los factores, entonces, de transcripción basales o generales, ¿queda claro? Acuérdense que entonces en vez de tener la letra B, pueden tener la letra G, ¿está bien? El promotor entonces eran donde se unían los factores de transcripción basales. ¿Quién es más? ¿Quién viene después? Después lo vamos a ver bien. Después vienen los factores de transcripción específicos, que también puede haber muchos. Y después recién viene ¿quién? Después recién viene la ARN pol. ¿Entienden? Es como una cascada. Primero los factores de transcripción basales, luego los factores de transcripción específicos y finalmente la ARN polimerasa. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Está? Entonces tienen que reconocer el promotor. Entonces, ¿el promotor qué tiene? Tiene secuencias consenso, ¿queda claro? ¿Sí? Por ejemplo, en el promotor, si yo lo agrando esto, hacemos un promotor, acá yo vería que una de las regiones más importantes dentro del promotor es una zona que tiene una secuencia tata. Obviamente el promotor es más grande, ¿no? Un segundo, el promotor no es solamente eso, ¿sí? Esperen que lo hago un poco más grande. ¿Sí? Entonces el promotor, la región promotora, ¿sí? Pero dentro de esa región promotora, por lo menos la secuencia, ¿sí?, que ustedes tienen que reconocer, es una secuencia de TA-TA, o sea, tata. Lo que se llama, a esto se lo llama tata box. Box quiere decir caja. ¿Está bien? Muy bien. Esta es la tata box, ¿sí? Una de las zonas más importantes dentro del promotor. Luego también tiene zonas, por ejemplo, ricas en citosina guanina, que se repiten. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, hay diferentes regiones y diferentes zonas dentro de los promotores que son reconocidos por las proteínas. Las proteínas reconocen estos sitios en el ADN, aunque el ADN esté cerrado, ¿sí? Estas zonas, aunque el ADN esté cerrado, estas proteínas se pueden unir al ADN doble hélice. ¿Está bien? ¿Sí? Después vamos a hablar de eso. Recuerden que la parte de iniciación estará por acá, es otro tipo de señal, y la señal de terminación o terminador está más allá. ¿Queda claro? La parte del iniciador, recuerden que dividía el gen en dos regiones, lo que llamábamos río arriba y la región que se llama río abajo. ¿Queda claro? ¿Está? Entonces, ¿sí?, los promotores eucariontes son más complejos, son más grandes, ¿sí? Y hay otras diferencias, ¿no es cierto?, que las vamos a hablar, si tenemos tiempo. Y los promotores procariontes, ¿sí? Recuerden que el promotor procarionte, ¿sí?, yo tengo varios genes regulados, ¿por qué? Por un promotor también.
Y este promotor también tiene diferentes cajas, ¿sí? Que siempre me las olvido. Ta. Esperen que las buscamos, entonces. Ya estoy listo para esto porque siempre me las... Acá están. Bueno, después si tenemos tiempo lo vemos, ¿ven? Esto es lo que yo lo que decía. La región promotora, este es uno de los libros más lindos de biología celular y molecular. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Entonces, acá lo que les está mostrando esto, ¿sí? Es que de menos 35 a menos 10, ven acá está el sitio de comienzo, esperen que les muestro mi dibujo primero, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá estaba el sector de inicio de la transcripción y acá el de fin de la transcripción. ¿Está bien? Entonces, según lo que habíamos visto, ¿sí? Esto se dividía, ¿se acuerdan? En río arriba y en río abajo. Las zonas río arriba recibían números positivos, quiero decir negativos, ¿no? Negativos, ¿se acuerdan? -1, -2, -3. Entonces el promotor iba a estar en zona negativa, negativa, ¿no es cierto? Si estaba río arriba. En cambio, estas zonas para acá recibían números positivos, +1, +2, +3. Entonces, lo que era río abajo recibe números positivos. ¿Está bien? Entonces, el promotor está río arriba. El sitio de inicio, los genes estructurales y el sitio de fin. Entonces, lo que les quería mostrar es que eso es lo que está acá, ¿ven? Se marca el promotor en verde, ¿sí? Entonces, como ven, este promotor procarionte tiene zonas ricas en timina, adenina, y esta TAT, ven que es parecida a la región eucarionte, ¿sí? Pero que no es igual. Tiene tata, pero tiene 2 T más, ¿sí? Entonces, acá tengo el dibujo. Acá está. Bueno, después ustedes la escriben, ¿sí? Yo para... ¿sí? Tatat, siempre me olvido. Como que tengo un bloqueo. Borro, ¿sí? Entonces acá hay secuencias ricas también, ¿sí? Esta se llama caja Pribnow. ¿Se acuerdan que se llama? Después está la caja Hogness, hay otra caja más importante que se llama caja Hogness-Goldberg. ¿Sí? Disculpen si lo escribo mal, Goldberg. ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de secuencias en las regiones promotoras. ¿Para qué sirven estas cajas? ¿Sí? Estas secuencias sirven ¿para qué? Para la unión de, por ejemplo, la subunidad sigma. O de proteínas, que viene con la RN-Pol, ¿se acuerdan? Pero es la subunidad sigma la que reconoce el promotor. ¿Sí? Entonces acá lo mismo. ¿Para qué sirven estas secuencias? Sirven para unir, para que sean reconocidas, ¿entienden? ¿Sí? Se reconocen estas secuencias y se unen al promotor. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces acá, bueno, lo pueden ver mucho más detallado, ¿no? -35, -10, ven acá está el sitio de start. Entonces, -10 comienza el promotor, ¿ven? Acá. -10 comienza el promotor y sigue hasta acá. Todo esto es el promotor. Y tiene diferentes zonas o cajas, ¿sí? Que son las zonas que reconocen las proteínas. Acá ya está el +1, o sea que acá comienza la transcripción, ¿ven? Ahí empezó a sintetizarse el ARN mensajero. Bueno, ¿está bien? Eso es lo que más me interesa. Acá habla también de la zona terminadora y el stop, no me interesa tanto. ¿Se entendió todo esto? Achiquemos. ¿Sí? Las diferencias entre eucariontes y procariontes. Entonces vamos a ver un poco más, hablar un poco más de los eucariontes.
Después les voy a mostrar, ese libro que les mostré es uno de los libros más importantes para estudiar biología. ¿Eh? Si bien es la versión simplificada, les voy a mostrar que aún en los libros más importantes hay errores. ¿Sí? Después les muestro. Hoy justamente mirándolo para sacar ideas y cosas, les muestro. Fíjense que eso fue escrito por los tipos muy, muy importantes en investigación, que a su vez lo revisan muchas veces e igual se pasan errores. Inclusive hay revistas donde uno manda los errores de los libros. ¿Sí? Es interesante. Bueno, puede publicar un artículo de eso. Si bien no es un error muy importante, pero es un error importante porque te obliga a verificar varias cosas. Pero bueno, después se los muestro, van a ver que es divertido. ¿Sí? A ver si se dan cuenta del error. Muy bien, entonces lo que les iba a mostrar ahora es que hay una diferencia importante entre eucariontes y procariontes. Por ejemplo, en procariontes, ¿se acuerdan? Los eucariontes tienen 10 a la 9 10 a la 9 pares de bases. Los procariontes tienen 10 a la 6 pares de bases en sus pares de bases, ¿sí? En sus moléculas de ADN. Entonces eso quiere decir que los eucariontes tienen miles de veces más ADN. ¿Sí? Es como si esto fuera 1000 y esto fuera 1. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo agarro un pedacito y lo agrando, en los eucariontes, ¿qué tengo? Tengo que los genes, este es un gen, está muy separado de ¿qué? ¿Entienden? Este es un gen A y este es un gen B. ¿Queda claro? Acá puede haber decenas de miles, cientos de miles de pares de bases. ¿Queda claro? Entre un gen y otro gen. Entonces todo esto es ADN no codificante. No codifica proteínas. Ni ningún otro tipo de gen. ADN no codificante. ¿Queda claro? Hay mucho espacio. En cambio, en los procariontes, si yo esto lo aumento, ¿qué ocurre en los procariontes? Los genes o operones, ¿sí? Están pegados uno al lado del otro. No hay espacio, están uno a continuación del otro. O hay mucho menos espacio. ¿Queda claro? Entonces ahí tengo un gen, acá tengo otro gen, acá tengo operón, ¿no? Pongo gen o operón. ¿Estamos? ¿Sí? No hay espacio entre ¿qué? Entre los genes u operones, prácticamente. Entonces, esto no deja lugar para qué. Cuando yo agrando un gen o un operón, ¿qué ocurre? Resulta ser que tengo la región reguladora, perdón, la región codificante y el promotor. O sea, ¿cómo se regula la transcripción? La transcripción, ¿quién lo regula? El promotor. ¿Queda claro? El promotor controla la transcripción. En cambio, acá, quiere decir, tengo un gen, pero ese gen puede tener montones de secuencias reguladoras. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a dibujarlo de amarillo para así se dan cuenta. Entonces, acá está el promotor, ¿ven? Ahí está el promotor. Es una secuencia, es el regulador de la transcripción. El promotor es el regulador de la transcripción. En cambio, en los eucariontes, ¿qué ocurre? ¿Sí? Ocurre que vos tenés, ¿sí? El promotor acá, pero tenés otras regiones reguladoras. Podés tener montones de regiones reguladoras de la transcripción. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es muchísimo más complejo. Y podés tener regiones reguladoras. ¿Cómo? Podés tener regiones reguladoras. Esperen que lo hago con otro color. Podés tener, se va a cortar, ¿no? Volvemos en unos minutos. Podés tener regiones reguladoras río abajo del gen, o podés tener regiones reguladoras río arriba del gen. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Ven esto? Inclusive hay genes, les muestro, ¿sí? Hay genes que tenés el gen estructural y por ahí no tiene un solo promotor, sino tiene varios promotores y puede actuar, promotor número 1, promotor número 2, promotor número 3, pueden actuar o este, y tienen diferente fuerza. ¿Queda claro?
¿Sí? Entonces es mucho más complejo lo de la cuestión de la regulación de la transcripción. ¿Se entiende? Todo esto, todas estas secuencias son secuencias reguladoras. Secuencias reguladoras de la transcripción. Entonces es muchísimo más complejo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho más espacio entre los genes. Y aparte, otra cosa más se tienen que acordar. Entonces hay más secuencias reguladoras. Y aparte, como hay tanto espacio, ¿qué teníamos que hacer con el ADN? ¿Se acuerdan de eso o ya se olvidaron? ¿Qué teníamos que hacer con el ADN? Como había tanto ADN en los eucariontes. ¿Qué había que hacer con los eucariontes y el ADN? ¿Qué teníamos? Piénsenlo, ¿qué teníamos? Como teníamos tanto ADN, ¿qué teníamos que hacer con ese ADN? Muy bien, ahí está, teníamos que empaquetarlo, ¿no? Teníamos que tener eucromatina o heterocromatina. Entonces, como tenemos, ¿sí? Tanto ADN, resulta ser que, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos nucleosomas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos una cantidad de secuencias reguladoras enorme. Y por otro lado tenemos la cuestión de la eucromatina y la heterocromatina. Cuando tenemos los nucleosomas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros podíamos tener esto así. Los nucleosomas todos apretados. ¿No es cierto? Esto es un dibujito. ¿Se acuerdan que se formaba, ¿sí? La heterocromatina? Entonces yo tenía el ADN. Daba dos vueltas, ¿sí? Estoy haciendo un dibujito esquemático, ¿no? Y este ADN sigue, ¿no? Sigue el dibujo. Entonces a esto lo llamábamos heterocromatina. ¿Por qué lo llamábamos heterocromatina? Imagínense, si el promotor está acá, ahí está el promotor, ¿se va a poder leer? ¿Va a poder llegar, por ejemplo, el factor de transcripción basal? El factor de transcripción basal no va a poder entrar. ¿Va a poder entrar la RN polimerasa? Tampoco va a poder entrar, ni los factores de transcripción específicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces no hay transcripción. ¿Por qué? Porque está todo ¿qué? Está todo súper empaquetado. ¿Queda claro? ¿Sí? Se va a cortar, ¿sí? Recuerden que volvemos en unos minutos. En cambio, si yo tenía esto, pongamos uno por acá, esta región, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó con ese ADN? Esto sigue, ¿no? Esta región ya está mucho más accesible. Esta región, todo es una región de ¿qué? De eucromatina. ¿Queda claro? Entonces yo tengo acá el promotor. Entonces ahora sí, ¿eh? Va a venir ¿quién? El factor.